Jorge Mahfoud, gracias por atendernos. Buenos días, gracias. Bienvenido a la Universidad Calf una vez más. Hola, buen día, que un gusto hablar con ustedes otra vez. Bueno, la idea era conversar sobre cómo vienen manejando, porque además han sido políticas, leyes, proyectos que se han establecido en Estados Unidos y que después, con la llegada al gobierno de Javier Milei en Argentina, también se empezaron a replicar en nuestro país. Por ejemplo, la idea de que los estudiantes, las estudiantes, graben las clases de sus docentes para poder denunciarlos por adoctrinamiento, la restricción de hablar algunos temas, la prohibición de ciertos libros. Yo recuerdo que en una de las contratapas que escribís para Página 12, me llamó muchísimo la atención que haya universidades estadounidenses donde esté prohibido el libro La cabaña del tío Tom. Sí, más que en las universidades, en la secundaria, pero en las universidades hay una presión indirecta, pero presión muy fuerte y muy efectiva. Eso de las prohibición de libros es vieja acá en Estados Unidos, pero se destapó hace unos 6, 7 años, especialmente aquí en Florida, con el gobierno de Ron DeSantis, que directamente comenzó a prohibir, como esa nueva ola de no revisar el pasado, lo cual es absurdo porque toda historia es una revisión del pasado permanente, no solamente porque se conocen nuevos datos, sino que se descubren nuevas formas de interpretar, nuevos puntos de vista, nuevos cuestionamientos. Entonces siempre es natural y es obligatorio, de hecho, revisar la historia. Esos libros se fueron prohibiendo y acá, por ejemplo, bueno, hay miles de libros prohibidos en las escuelas o en la secundaria, la primaria, en la secundaria. Incluso en la primaria aducían de que en realidad lo que querían prohibir, siempre con excusas, era porque en algunos libros, bueno, La cabaña del tío Tom, o los ojos más azules, ese tipo de cosas, porque tenían escenas pornográficas, lo cual, para empezar, la literatura no puede ser pornográfica, aunque se intente hacerla a propósito, comercial, barata, superficial. Es casi imposible porque trabaja con la imaginación de la persona. Pero la verdadera pornografía que pululaba y sigue pululando en las escuelas, incluso en los primeros años de secundaria, en muchos lados, son a través de los teléfonos, que incluso en algunos casos los prohíben, pero continúan siendo consumidos por los estudiantes. Yo recuerdo a mi hijo le tenía filtros de todo tipo. Bueno, no tuvo teléfono hasta los 15 años. En las computadoras tenía filtros que, bueno, él también se salteaba porque y es un muchacho muy, muy inteligente, pero no había forma de tecnología que los pudiera filtrar. Ahora, en las escuelas, claro, iban otros niños o muchachos con teléfonos que los padres les permitían, y ahí ocurrían esas cosas, que eso sí es pornografía, visuales, gráficos, es basura en gran medida. No soy puritano y no creo que los adultos deban privarse de lo que se les antoje en su privacidad, pero en el caso de cuando estamos hablando de menores, sí. Ahora, Claro. a nivel de la universidad, que es mucho más difícil de prohibir, sí que, y especialmente las públicas, yo estoy en una privada, aunque privada no significa empresa privada, es como una cooperativa. Todas las universidades privadas son como, si sirven para algo, son como cooperativas, no son for profit. Y en las públicas especialmente, no solamente se votó, por ejemplo, permitir el porte de armas, muy de acá, muy estadounidense. Nuestra universidad lo prohibió, mantuvo de que no hay por qué arreglar algo que nunca fue un problema aquí, nunca tuvieron ningún problema con armas acá. Y seguimos sin tenerlo después de la votación hace unos 5 años a favor de permitir eso. Y lo mismo la prohibición de libros. Hemos recibido del gobierno, de los gobiernos, emails muy presionando, diciendo de que iban a monitorear los sílabos o los programas de sílaba, y en plural, los programas de las universidades, que lo escribimos los profesores, cada uno escribe su programa, en el sentido de que ninguna autoridad puede decirnos qué es lo que se debe enseñar en una universidad. Se supone, por lo menos en teoría, de que estamos empujando la frontera del conocimiento, bien o mal, equivocados o no, pero esa es la forma que tiene el conocimiento de avanzar algo.
es decir, de forma radical, cuestionando de una forma radical, y por lo tanto nadie nos puede escribir los programas. Pero se mandaron emails de parte del gobierno del Estado, que está en sintonía con el gobierno nacional, para diciendo directamente que algunas palabras que se iban a detectar iban a ser investigadas, y muchas estaban relacionadas al genocidio de Gaza. Es decir, si alguien usaba alguna palabra como genocidio o alguna palabra como, no sé, algo relacionado. Sionismo, por ejemplo. Por ejemplo, sí, como ocurre de una forma más obscena, tal vez, en las redes sociales, que dicen, bueno, si alguien que usa la palabra sionismo asociándole a algo negativo, ya está cometiendo un crimen, un delito, incluso carcelable. Eso dice cosas absurdas del nazismo, de dictaduras que uno se suponía que era del pasado, aunque ya sabemos que la historia siempre se repite más que rimar. Y eso es básicamente lo que pasó con los libros. En mi caso, yo directamente le digo a ese estudiante, incluso cuando hablamos del imperialismo, abiertamente, yo no tengo nada que ocultar. Yo soy antiimperialista. Y aquellos que digan que ser antiimperialista es ser americano, están diciendo que ser americano es ser imperialista. Bueno, en cierta medida sí, si hablamos del poder, pero entiendo que aquellos que son imperialistas, aquellos que se dicen pro-americanos, son los verdaderos antiamericanos, pues son antipueblos, si consideramos Estados Unidos o las Américas como pueblos. Es decir, apoyo a los pueblos, y por esa misma razón es que soy antiimperialista. Entonces, en mi caso, bueno, no sé si les cae bien, si les cae mal. A muchos les cae mal, incluso a la mafia de los cubanos aquí en Florida, especialmente más al sur, ahí en Miami. Les cae muy mal, pero arréglense, no es mi problema si les cae mal. Pero claro que en muchos casos conozco colegas, por ejemplo, que me han dicho directamente, yo he suspendido este curso que me costó un año, 2 años en prepararlo, lo he suspendido porque acá se han expulsado profesores muchas veces con la excusa de ciertos recortes, etc. Siempre hay alguna excusa y muchos tienen miedo. Claro, Entonces, hace algunos días hablábamos con motivo de los 50 años del golpe de Estado aquí en Argentina, del 76, con personas que viven en el exilio, argentinos en el exilio. Charlábamos con Sara Cosame, que su madre estuvo detenida, ella creció y nació en Estados Unidos, es docente universitaria en San Diego, y nos hablaba también de esto, que hay censura, pero fundamentalmente hay una fuerte promoción de la autocensura con estas campañas de atemorización para quienes tienen que estar frente a un curso. sí, que es la más efectiva. Desde la época de la Inquisición, la autocensura siempre fue la más efectiva. Cuando se cuenta, incluso de las dictaduras latinoamericanas, por ejemplo, las dictaduras brutales como la de Pinochet, en muchos casos eliminaron la censura directa porque era muy costoso, obviamente, tener que leer y decir qué libros se publicaban, qué libros no, y simplemente dijeron, no, pueden publicar lo que quieran. Ahora, si detectamos uno que está contra el gobierno, que está haciendo propaganda, según ellos, contra el gobierno, esa editorial, la casa editorial se cierra y el autor que comienza a temblar. Entonces, no hay más efectiva económicamente, socialmente y en la misma narrativa que la autocensura. Y eso es lo que está ocurriendo acá. Eso es lo que históricamente ha ocurrido cada vez que alguien criticó los crímenes de Israel. Es una autocensura paralizante, especialmente en la prensa, porque si bien en la academia hay autocensura, hay cierto grupo que son tenure, que son permanentes, que le deben probar una falta moral para expulsarlo, y es mucho más difícil censurarlo. No es imposible, pero es más difícil, hay autocensura también. Pero en la prensa es directo, porque los periodistas muchas veces, buenos periodistas, ya han habido casos, han invertido años en ciertas investigaciones, como acá en Estados Unidos, incluso lo hemos puesto en el libro Moscas en la telaraña hace unos años, y lo han censurado la misma empresa por miedo. Entonces, un gasto de recursos es un miedo a perder el trabajo, porque recordemos que la mayoría no somos capitalistas, somos asalariados. Entonces, especialmente en un mundo capitalista, el trabajo representa no solamente la identidad, representa tener seguro de salud, representa tener la educación para los hijos. Es decir, perder el trabajo es convertirse en un paria, en un sin techo, en un marginal.
Entonces, ¿cómo no va a tener miedo la gente? ¿Cómo no van a tener miedo los profesionales? Son todos asalariados de grandes empresas. Entonces, ¿qué mejor autocensura que esa? Ni siquiera es necesario decir nada. Pero claro, como ahora esa autocensura, o por un tiempo, comenzó a quebrarse, especialmente desde el genocidio en Palestina, en Gaza, la gente comenzó como consecuencia, a estudiar no solamente geografía, sino historia también, no académicos, es decir, la gente en general, y la narrativa se comenzó a quebrar. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Con la vuelta a la censura tradicional, que es la censura a través de la legislación. Y eso es lo que se comenzó hace muchos años, antes de la catástrofe en Gaza, antes incluso, porque la gente estaba cuestionando demasiadas cosas. Como decían los años 60 algunos, el problema de la democracia es que hay demasiada democracia. No es que es imperfecta, no, que hay demasiada democracia. Claro. Entonces hay que comenzar a legislar contra eso. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, las dos. Censura legal directa, terrorismo legalizado y como consecuencia autocensura, censura indirecta. Jorge, más allá de todo esto que comentábamos recién, esto de las denuncias, la grabación de clases, la autocensura incluso, ¿ha pasado al plano físico, hablando de un escrache, por ejemplo, a algún profesor, algún docente, alguna profesora que esté identificado con estas ideas, que no haya dejado de hacerlas públicas, que no haya dejado de enseñar en este sentido? ¿Hay grupos supremacistas, por ejemplo, o grupos de extrema derecha que hayan llegado a identificar públicamente, no sé, en la misma universidad, en las escuelas, a través de redes sociales, a académicos que sigan enseñando sus ideas de manera libre? Sí ha habido, y siempre no han sido masivas, han sido selectivas como forma de ejemplificar. Incluso existen organizaciones de monitoreo de aquellos que, según ellos, están adoctrinando. Y yo lo digo abiertamente en la prensa y en mis clases. Claro. Adoctrinar es lo que se hace cuando se lleva niños a determinados templos, y no estoy en contra de que los padres decidan la educación de sus hijos, por todo lo contrario, es legal y no hay otra forma. Si alguien tiene una religión, bueno, lo lleva al niño al templo de su religión, y ahí el niño está totalmente indefenso, intelectualmente hablando, y acepta, porque un niño acepta hasta que Santa Claus es real. Bueno, de hecho, como escribimos hace poco, el 20% estadounidenses todavía creen que Santa Claus es real, o Papá Noel. Entonces el niño está indefenso. En el caso de las universidades, estamos hablando de adultos. Nuestros estudiantes son adultos y vienen acá a ser desafiados intelectualmente. Si no, tienen que irse a una escuela de oficios, que es lo que los millonarios y ultramillonarios como Elon Musk, como Vance, etcétera. Y esta tendencia la vimos y hablamos sobre esto y escribimos sobre esto hace como 6, 7 años. La idea es, bien, yo procedo de una familia de obreros y estoy muy orgulloso de eso. Mi padre fue carpintero, mi hermano también, mis abuelos agricultores, yo hice todo ese trabajo también en su momento, y estoy muy orgulloso de eso. Pero otra cosa es la verdadera adoctrinación. ¿Cuál es esa adoctrinación? Es decir, sacar a la gente de las universidades. ¿Por qué? Primero, porque las universidades, si bien son comprables, por ejemplo, en investigación, etcétera, son mucho más complicadas, mucho más difícil comprar a la universidad que el resto de las otras áreas, que el periodismo, que los medios, que los políticos, que los negocios, que la publicidad. Todo eso es comprable fácilmente cuando se tiene mucho dinero. No hay un sector de eso que resista. Pero la universidad, si bien se compra con donaciones, en algunos casos, en general, es mucho más difícil. Por lo tanto, se transforma en enemigo. Ahora, ¿cuál es el problema de la universidad en sí? Desde hace miles de años, el espíritu de la universidad es, primero, el cuestionamiento. No siempre, pero sobre todo en los siglos de la era moderna, a partir de la ilustración mucho más. Y el cuestionamiento, y que genera, obviamente, cierta forma de rebeldía intelectual, obviamente, a través de la diversidad de conocimiento, es decir, que va desde las matemáticas hasta las humanidades, desde las ciencias hasta las artes, etc. Eso es el ambiente académico. Ahora, ¿qué pasa? La idea de sacar gente de ahí
y ponerlas en especializaciones o y hacerlas hiperespecializadas, como por ejemplo solamente ingeniería en moléculas de lo que sea. Algo hiper especializado. Eso lo que genera es la reproducción de la educación esclavista, porque los esclavos eran altamente efectivos para su sistema económico, altamente efectivos, y la cultura, y esto de hecho es fácil de entenderlo desde la interpretación materialista de Karl Marx, es decir, el sistema de producción y de consumo determina la cultura, no es tan directo, pero bueno, es un proceso muy claro. Entonces la cultura, desde la religión hasta la educación, estaban para apoyar eso. Y aquel esclavo que aprendía a leer, por ejemplo, lo cual se volvió importante en la era industrial para los obreros aprender a leer, pero no más que eso. Bueno, aquel esclavo que aprendía a leer era castigado. ¿Por qué? Porque se estaba saliendo se estaba humanizando, es decir, haciendo algo que no era específicamente productivo. Y esa es la obsesión, la manía de los neoesclavistas como Milei, como, bueno, Bolsonaro también fue de los que copió mucho antes que Milei la idea de grabar a los profesores, lo cual acá en Florida había una ley que prohibía eso, y de hecho hay una ley que prohíbe grabar sin autorización. Pero el hecho de grabar, se decía, bueno, no es para publicarlo, sí, pero el hecho mismo de grabar es una forma de intimidación sí, claro. Y siempre se argumenta, si no tenés nada que ocultar, ¿qué te molesta que te esté grabando, no? Exacto, bueno, pero eso pasó lo mismo, por ejemplo, cuando se filtraron los archivos Snowden, que Snowden probó que el 80% de la población estaba siendo espiada, de la población de Estados Unidos. Lo cual en el caso de la CIA es ilegal, pero no importa la legalidad para la CIA, pero la NSA y otros, incluso el MI6 y el Mossad y otras agencias espiaban a Estados Unidos. Y la respuesta que siempre hemos dado es, pues mire, a mí no me molesta que sepan lo que pienso y lo que digo. De hecho, a veces cuando uno sospecha de que hay algo raro en el sistema de computación, yo a veces le digo a unos colegas, esta gente está gastando cientos de millones de dólares, si conmigo pierden dinero, porque todo lo que pienso y digo lo voy a publicar. Es más barato ir y leer los medios. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no tengo nada para ocultar, excepto mi vida privada, claro, porque es privada. Pero lo que me molesta, lo que no acepto, es que se sigan cercenando derechos. Ese es el problema. No es que alguien tenga algo para ocultar, es que se están quitando, le están violando un derecho. Y cada vez que uno deja que se violen los derechos del vecino, tarde o temprano te van a violar tus derechos. Y los derechos que se rompen son muy difíciles de reconquistarlos, porque ustedes saben, a través de la historia, las conquistas de los derechos han costado sangre, sudor y lágrimas por siglos. Entonces, ahí está el problema del poder, lo que molesta. No tenemos nada que ocultar, pero tenemos nuestros derechos y lo vamos a defender con todas las armas que tengamos. Y ese es el gran problema de las grabaciones. Yo mismo le he dicho a mis estudiantes, primero, alguna vez hace años la subieron, pero fue un caso inocente. Tenía un club de fans, yo les dije, en el 2000, cuando empezó Facebook, 2004, ya en Georgia. Yo dije, no, eliminen eso, muchachos, no me gusta. Primero, ¿por qué? Porque las clases no están organizadas para ser públicas. No es que tengan nada para ocultar, pero aparece como desprolijo. Si quiero hacer algo público, lo organizo de otra forma, en una entrevista, claro, no sé, en un documental, lo que sea. Esa es una razón más bien de estética, prácticamente. No es que esté haciendo algo ilegal. Es un punto, pero la grabación, el objetivo de la grabación tiene y fue explícitamente dicho porque los profesores adoctrinan a los estudiantes. Entonces es para presionarlos, para inocularles miedo, cuando la adoctrinación ocurre en muchos aspectos, en muchas partes de las sociedades, sobre todo en los jóvenes y en los niños, desde la televisión, desde Walt Disney, es una adoctrinación brutal, masiva, contra menores, y en el caso de la universidad no estamos hablando de menores.
Jorge, quiero preguntarte también por tu visión acerca de las movilizaciones del último fin de semana, este movimiento que empieza a nacer, bueno, que ya nació el año pasado, que se llama No Kings, en referencia a esta autorreferencia que tiene Donald Trump sobre su visión como un rey en los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo la reacción de la sociedad que está en contra de Donald Trump y de sus políticas, sobre todo la política internacional? Es desde hace tiempo una olla a presión esto. Las manifestaciones llegaron esta última vez a 8 millones. Como ustedes saben, 3.300 eventos en 50, los 50 estados del país, en todos lados, hasta los estados más conservadores. Es una olla a presión. La válvula que va a aliviar esa presión van a ser las elecciones de noviembre. Ahora uno se pregunta realmente ¿qué es lo más conveniente? Realmente que haya una derrota masiva, que en el fondo algunos como yo lo deseamos. Por otro lado pensamos, bueno, es también una forma de darle una aspirina a un enfermo, alguien con una enfermedad más seria. Uh-huh. Y es probable que también haya un impeachment, eso ya lo dijimos hace más de un año. Luego de esas elecciones, que haya un intento de impeachment, que algunos republicanos, porque no todos los escaños del Senado están en juego en noviembre, aunque los demócratas ganen, y como ya sabemos, demócratas y republicanos son la misma cosa, pero se odian entre ellos por razones personales, y los votantes se odian entre ellos por razones futbolísticas. Entonces no podemos esperar que haya un cambio importante en la sociedad, excepto de que comiencen a surgir movimientos, no figuras, sino como Mandami o Talarico en Texas, no simples figuras, que podría ser positivo, sino movimientos, fuertes movimientos que reviertan y inevitablemente van a revertir esta tendencia libertaria que comenzó hace unos 20 años acá en Estados Unidos de una forma más radical, especialmente con la elección de un negro en la Casa Blanca. Uh-huh. Y luego siempre se copia por ahí. ¿Puede tener, Jorge, repercusiones este movimiento interno también que tiene el movimiento MAGA, con sectores de ultraderecha que respaldan a Trump, pero al mismo tiempo son críticos por la guerra que se está llevando adelante con Irán? Como ya han visto, ya hay varias figuras importantes, desde el periodista Tucker Carlson a muchos otros, Kevin y a muchos otros, que se están abriendo. Lo están, es un tema de sentido común. Ya todos lo sabemos, que la mayoría de los políticos en Estados Unidos, así como en Argentina especialmente, están en las manos de los lobbies israelíes. Claro. Y acá parece bastante ridículo tener que insistir de que esto no tiene nada que ver con la cultura judía, con el judaísmo, etcétera. Pero a veces hay que explicar esas tonterías, pero no son tonterías, son confusiones estratégicas. Eso también con Aviva Chomsky lo conversamos en 2 o 3 años, es algo viejo, son confusiones estratégicas. Nada más que ahora, ¿cuál es la diferencia? La gente en general, masivamente, está estudiando historia, se está dando cuenta de que hay algo que no está funcionando, y para agregarle a eso, entendemos que en Estados Unidos el caos, la catástrofe, el declive está llegando a la mesa de los estadounidenses, a la cocina estadounidense, o a la estación de servicio donde cargan su combustible, la nafta. Eso es la chispa que está encendiendo toda esa pólvora acumulada. Entonces, claro que sí, para responder a tu pregunta, desde el principio sí que hay una parte de la derecha que se está abriendo. Y eso es otro fenómeno que también insistimos, creo que no sé si esta radio o en alguna otra, hace mucho tiempo, de que primero el sistema esclavista, el sistema electoral estadounidense es una herencia del esclavismo. Por lo tanto, prácticamente no hay posibilidades para un tercer partido fuerte. El tercer partido en Estados Unidos es el partido de la abstención, que incluso sacó más votos que el mismo Donald Trump. Entonces, no hay una posibilidad de expresión de ese tercer partido, pero existe de facto un tercer partido en sectores republicanos y demócratas, entre la derecha y la izquierda, que tiene muchísimos puntos de coincidencia, muchísimos. Divergencia también. La derecha siempre va a ser nacionalista, religiosa, conservadora, pero en temas de geopolítica, en temas de cuestionar hacia dónde está yendo todo el esfuerzo de la población, económicamente hablando, que siempre está concentrándose, etc. En ese aspecto,
coinciden con la más antigua o el más antiguo reclamo de la izquierda. Esa gente, yo lo veo incluso hasta mis estudiantes, pero en muchos otros lados, tienen fuertes coincidencias, también discrepancias, como te decía, pero coincidencias, que fácilmente se juntarían en un tercer partido. Que es muy difícil según el sistema actual, que es un saco de fuerza electoral. Es una farsa de democracia. Bueno, todas las democracias liberales son estratégicamente limitadas, porque son una herencia de la Edad Media directamente. Los liberales son una herencia de los nobles, de una forma histórica y de una forma ideológica también. Entonces, la democracia liberal nunca fue una democracia radical como la de los nativos americanos. Eso la copiaron, la deformaron y la hicieron de vuelta parecida a la democracia griega, donde había esclavos. Bueno, acá fue así y sigue siendo así. Jorge, te agradecemos mucho estos minutos. Te quiero preguntar, porque esto que decís, que la población está buscando informarse, aprender de geografía, aprender de historia, tratar de entender qué está pasando y de dónde vienen los conflictos, y ahí hay una debilidad del sistema imperial. ¿Ves una posibilidad? Bueno, también estas expresiones, ¿hay como un movimiento que puede llegar a generar un cambio de rumbo para lo que está marcando Estados Unidos, que realmente es muy preocupante en todos los niveles? No alcanzamos a hablar, el tiempo no nos alcanza, pero lo que pasó con Venezuela, la amenaza constante contra Cuba, la idea de un injerencismo total nuevamente en América Latina, ¿esto puede llegar a encontrar un freno dentro del pueblo mismo estadounidense? Sí, claro que sí, pero eso es impredecible en cuanto a tiempos, y no toda la gente, los cubanos no tienen 200 años para vivir. Entonces, pues sigue siendo trágico. Todas esas cosas pueden ocurrir, pueden ser en 10, 20 años algo más violento incluso, o pueden ser movimientos más progresivos, menos violentos, pero más radicales hacia la izquierda. Yo creo que es inevitable un giro hacia la izquierda, y además se está viendo especialmente en geopolítica esa locura del imperio sangrante. Es decir, es una... no sé cómo decían por ahí, decir, algo así como una bola sin mango, algo así. Saltan para cualquier lado, los discursos, los reconocimientos ya no tienen límite de parodia, desde el presidente al vicepresidente a todos los demás. Es una locura entre fanáticos, de gente que debía estar, con todo respeto, en manos de profesionales. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Jorge Mahfoud. Hemisferio izquierdo. Ciencia, universidad y sociedad. En el programa de hoy, acuíferos, recurso invisible.